En este video vamos a ver un teorema que se conoce como teorema de Rolle. Lo que dice es lo siguiente. Si nosotros tenemos una función continua en un intervalo de números reales cerrado a b, que también es derivable en el intervalo de números reales abierto a b, y que aparte cumple que f en a es igual a f en b, ¿sí? Entonces, este teorema lo que dice es que entonces existe un número c perteneciente al intervalo abierto AB, que cumple, este se cumple, que la derivada de la función se anula en ese punto. Eso es exactamente lo que dice el teorema de Rolle. Bien, vamos a demostrar ahora este teorema y veremos que la demostración es sumamente intuitiva. Demostración. Y la clave de esta demostración es la observación de que como la función f es continua, ¿sí?, en el intervalo de números reales cerrado a b, lo que tenemos es una función continua en un intervalo cerrado, y entonces f alcanza máximo o mínimo, perdón, máximo y mínimo en este intervalo, en a, b. ¿Sí? Como la función f es continua en un intervalo cerrado a b, alcanza allí a su máximo y a su mínimo. Bien, ahora con este máximo y mínimo que f alcanza pueden suceder dos cosas. La primera es que f alcance, ¿sí?, máximo o mínimo, ¿sí?, cualquiera de los dos, máximo o mínimo, ¿en dónde? Entre a y b, es decir, en el abierto a b. Esto es una posibilidad, ¿sí?, que f alcance alguno de los dos, o el máximo o el mínimo, en el intervalo abierto a b. Si f alcanza máximo en AB, tendrá esta forma, y si f alcanza mínimo en AB, tendrá esta otra forma de acá. En ambos casos estoy en condiciones de aplicar el teorema que vimos en el video anterior, el teorema de Fermat, que me dice que si una función alcanza máximo o mínimo en un intervalo abierto, y la función en donde alcanza ese máximo o ese mínimo es derivable, lo cual en este caso sucede porque la función esta es derivable en todo el abierto a b, entonces en ese punto la derivada de la función se anula. Es decir, tenemos acá un punto donde la derivada se anula y tenemos acá un punto donde la derivada se anula, ¿sí? Es decir, que si f alcanza ese máximo o ese mínimo entre a y b, el teorema de Rolle queda satisfecho porque en donde alcanza ese máximo o ese mínimo, la derivada de la función se anula. Ahora lo que podría suceder, ¿sí?, la segunda cosa que podría suceder es que f alcance a este máximo y mínimo fuera del medio, ¿sí?, en un lugar que no sea entre a y b, es decir, en sus extremos, ¿sí?, en los extremos del intervalo. O sea, podría suceder que el mínimo y el máximo de f estén sobre a o sobre b, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que el mínimo está acá y que el máximo de la función esté acá. Pero como f de a vale lo mismo que f de b, entonces sí o sí, si f alcanza máximo y mínimo en a y b, tiene que suceder que la función es una constante, porque si su máximo es igual a su mínimo, la función tiene que ser constante, ¿sí? Es la única manera. Por lo tanto, la función, si alcanza máximo y mínimo en a y en b, es una constante. Pero si la función es una constante, su derivada se anula en todo el intervalo, por lo tanto seguro que existe algún número real entre a y b que cumple que la función allí tiene derivada nula. Bien, esa es la demostración del teorema, porque alguno de estos casos sí o sí tiene que suceder. Bien, pasemos para acá abajo y vamos a ver algunas, digamos, pequeñas, sencillas aplicaciones de este teorema. La primera que vamos a ver es estudiar la función f de x
igual seno de x. ¿Por qué vamos a estudiar esta función? Porque si la miramos en el intervalo 0, pi, ¿sí? Vamos a ver que f en 0 es igual a 0 y que f en pi es igual a pi. Y como esta función es continua y derivable en este intervalo, derivable en el abierto 0pi, en particular es derivable en todos los números reales, el teorema de Rolle, que yo tengo escrito acá arriba, ¿sí? Es lo que tengo escrito acá arriba, vale. Y entonces tiene que existir un punto, un número entre a y b, que en este caso es entre 0 y pi, donde la derivada de la función seno se anule. Si graficamos la función seno en ese intervalo, vamos a ver que esto tiene sentido, ¿sí? Porque la función seno entre el punto 0 y el punto pi, que podemos poner por acá, es una cosa de este estilo, ¿sí? Entonces existe por acá un punto cuya recta tangente tiene pendiente nula. ¿Y cuál es este punto? Bueno, es el punto C que el teorema de Rolle me garantiza que existe. Pero el teorema de Rolle no me dice cómo calcularlo. Podemos calcularlo observando que f' de x es igual al coseno de x, y el coseno de x en x igual pi sobre 2 se anula, ¿sí? Entonces f' en pi sobre 2 es igual a 0. Y este número, pi sobre 2, es el c que el teorema de Rolle me garantiza que existe. Ahora bien, este era un caso en el que todas las hipótesis del teorema de Rolle se cumplían a la perfección. ¿Qué pasa si ahora la función que estudiamos es la función módulo de x menos 1? Bueno, ahí ya sabemos que va a haber algún problema, ¿no? Porque cuando, fíjense que esa función graficada es una cosa de este estilo, ¿sí? Y acá está el 1 y acá está el 1, ¿sí? Y si bien f en 1, perdón, f en 1 no nos interesa, f en 0 es igual a 1 y f en 2 es igual a 1, uno podría decir estudiemos esta función en el intervalo 0, 2 y voy a estar en condiciones de decir que existe un c, ¿sí? Que existe este número c entre 0 y 2, donde la derivada de la función se anula. Bueno, pero eso no es cierto, porque en el intervalo 0, 2, ¿sí? En este caso estamos en el intervalo 0, 2, no es cierto que la función sea derivable, porque en el punto x igual 1 tenemos un problema, tenemos un piquito, donde la función no es derivable. Y el hecho de que en un solo punto la función no sea derivable ya hace que el teorema de Rolle no sea aplicable, porque si ustedes se fijan, no existe ningún número real entre 0 y 2 donde esta función tenga derivada nula. Fíjense que en ningún punto de este gráfico la función tiene una recta tangente con pendiente nula. Acá tiene recta tangente con pendiente menos 1 y acá tiene recta tangente con pendiente 1. Y en punto en donde uno podría pensar que la función tiene derivada nula, sucede que es un punto donde justamente no existe la derivada de esta función. Por lo tanto, a esta función de acá no se le puede aplicar el teorema de Rolle en el intervalo 0, 2. Si no vale Rolle en el intervalo 0, 2. En el video que viene vamos a ver otro teorema, llamado el teorema de Lagrange o del valor medio, en donde el teorema de Rolle juega un papel fundamental en la demostración.